Ya es oficial, el Mundial de Fútbol se disputará en España en el año 2030. Bueno, para ser exactos, se jugará en la península ibérica, África y Sudamérica, en una decisión tan sorprendente como inesperada que se confirmó el pasado miércoles 4 de octubre de 2023. Por primera vez en la historia, una Copa del Mundo se disputará en 3 continentes, 6 países y 2 estaciones diferentes. ¿Pero qué ha pasado para que la FIFA tomase esta decisión? ¿Cuál ha sido la razón por la que se han fusionado la candidatura sudamericana y la mediterránea? ¿Cómo será este extraño mundial? Todas esas cuestiones y muchas otras quedarán resueltas en este vídeo de Memorias del Fútbol. Si estás viendo este vídeo es que te gustan los mundiales, y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro con nueva portada y que ya puedes comprar en Amazon con envíos a todo el mundo. Tienes el link de compra en la descripción y el comentario fijado. Bueno, pues ya sabemos que el Mundial 2030 se celebrará en España, Marruecos y Portugal, pero para saber cómo hemos llegado a esta decisión, vamos a retroceder en el tiempo. En 2018 se confirmó que el Mundial se celebraría en Norteamérica en 2026, y la FIFA abrió un nuevo proceso para elegir los candidatos a organizar la Copa del Mundo de 2030. Varios países se interesaron en organizar la siguiente cita mundialista, aunque debido a la rotación continental, ningún país de la CONCACAF podría presentar su candidatura. La teoría decía que el torneo debería regresar a Europa 12 años después. Sin embargo, la Copa del Mundo de 2030 es una cita especial, ya que será la competición que conmemore el centenario del gran torneo de la FIFA. El primer mundial de la historia se disputó en Uruguay en 1930, por lo que Conmebol planteó una alianza sudamericana para presentar una candidatura conjunta con 4 países organizadores: Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay. Por otro lado estaba la candidatura de Marruecos, que quedó en segundo lugar para organizar el Mundial de 2026 y que quería insistir para ser la segunda nación africana en organizar una Copa del Mundo. Argelia y Túnez expresaron su interés para unirse a Marruecos para una organización conjunta, aunque esta opción se acabó desestimando. El tercer interesado en acoger la Copa del Mundo de 2030 era Arabia Saudita, que planteó una alianza con Egipto y Grecia para que el Mundial se jugase por primera vez en 3 continentes. El poder económico de los saudíes convertían al París arábigo en una garantía, pero la cercanía con el Mundial celebrado en Qatar le restaba muchas opciones para ser la elegida. Viendo que sus posibilidades eran menores, los saudíes decidieron retirar su candidatura e intentar asegurarse el siguiente Mundial de 2024. La principal candidatura europea la propuso España, que planteó una alianza ibérica con Portugal para organizar el Mundial del 2030. La nación española suponía una garantía en la organización de grandes eventos, y su inversión en nuevas infraestructuras y la renovación de estadios ya llevaba años en marcha. El presidente español Pedro Sánchez negoció durante un tiempo con la adhesión de Marruecos, aunque esta no se produjo hasta última hora. El 5 de octubre de 2022 se anunció que Ucrania se uniría a la candidatura ibérica, aunque tras la suspensión del presidente de su federación, Andriy Pavelko, por fraude y lavado de dinero, se buscaron otros socios. España y Marruecos volvieron a negociar con éxito, y finalmente el país norteafricano se unió a la candidatura ibérica. Con este movimiento los marroquíes se aliaban con la candidatura más potente, mientras que España y Portugal se aseguraban el voto de las federaciones africanas. Durante estos años, hubo algún amago de otras candidaturas conformadas por Irlanda, Reino Unido, Centro Europa y Asia, pero que finalmente no fructificaron y se acabaron disolviendo. La elección del Mundial 2030 se debía resolver a lo largo del 2024,
pero la FIFA adelantó la decisión con un inesperado comunicado publicado el 4 de octubre de 2023. En él decía lo siguiente: el Consejo acordó por unanimidad que la única candidatura para organizar la edición del 2030 será la presentación conjunta de España, Marruecos y Portugal. Asimismo, tras considerar el contexto histórico del primer Mundial de la historia, celebrado en Uruguay en 1930, el Consejo acordó por unanimidad organizar la celebración del centenario en Montevideo. Con esta extraña decisión, la FIFA quiere homenajear a Sudamérica en el aniversario del torneo, permitiendo que los 3 primeros partidos del Mundial 2030 se jueguen en Montevideo, Buenos Aires y Asunción. Así las cosas, Uruguay, Argentina y Paraguay disputarán su primer partido de grupo el 8-9 de junio ante el rival más débil por ranking FIFA que le toque en su grupo, para después viajar a Europa o Marruecos y jugar el resto de la competición. Debido a esta situación, el calendario proporcionará unos 11 o 12 días para que las 6 selecciones que jueguen en Sudamérica puedan viajar a Europa y descansar de cara al segundo encuentro. Lo que más ha sorprendido de esta decisión es la exclusión de Chile, que formaba parte de la candidatura sudamericana y que ha sido excluida de los partidos por el centenario sin dar muchas explicaciones. Lo que sí ha recalcado la FIFA es que estos 3 partidos en terreno sudamericano no tendrán condición de partidos inaugurales, sino que serán exclusivamente en conmemoración por el centenario. La gran novedad es que en lugar de haber solo un partido inaugural, se disputarán 3, uno por cada país anfitrión. Es decir, uno en España, uno en Portugal y otro en Marruecos. Aunque todavía no se conocen las 48 selecciones clasificadas, ya están confirmadas las 3 selecciones anfitrionas, las 3 organizadoras que acabamos de comentar. Eso sí, aún está por confirmar si Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán el pase directo, aunque todo hace indicar que también contarán con una invitación como coanfitriones. De cualquier manera, esta será la primera Copa del Mundo que involucre a 6 países y que se dispute en 3 continentes: América, Europa y África. ¿Pero dónde se jugará el Mundial 2030? La precipitación del anuncio y la retirada de la candidatura sudamericana deja muchas incógnitas sobre el peso organizativo de cada país. En un primer momento parecía claro que la final y la inauguración se celebrarían en España, pero tras la marcha del presidente de la Federación, Luis Rubiales, y la irrupción de Marruecos, todo ha quedado en el aire. Lo único que se sabe hasta el momento es que aproximadamente el 50% de los encuentros se celebrarán en España. Y es que el nuevo formato mundialista consta de 104 partidos, por lo que habrá más de 50 encuentros que se disputen en suelo español. El resto de los duelos se repartirán entre Portugal y Marruecos, que presumiblemente asumirán 3 o 4 grupos de la primera fase y que al menos aportarán una sede por ronda eliminatoria hasta semifinales. Como ya hemos dicho, el primer partido de la Copa del Mundo 2030 se celebrará en el remozado Estadio Centenario de Montevideo, mientras que aún están por determinar las otras 2 sedes sudamericanas. Por lógica, Argentina jugará en el recién renovado Estadio Monumental, mientras que Paraguay está en el proceso de construir un nuevo estadio en Asunción. El estadio Conmebol tendrá una capacidad para 60.000 personas, por lo que con casi toda seguridad será el recinto seleccionado para dar el pistoletazo de salida de los guaraníes en el Mundial. Por su parte, Portugal aportará sus 3 grandes estadios, que recientemente han albergado grandes eventos como la fase final de la Champions de la pandemia o la final del 2021. Estos son el Estadio do Dragão de Oporto y los 2 de Lisboa, el José Alvalade del Sporting de Portugal y el Estadio da Luz del Benfica. Hay que recalcar que por capacidad, el Estadio da Luz sería el único que podría albergar una semifinal, ya que la FIFA exige un estadio para 60.000 espectadores.
Por otro lado, Marruecos ya ha publicado 6 de las posibles sedes que acogerían el Mundial, aunque su gran ambición es construir un gran estadio en Casablanca con más de 80.000 espectadores para acoger la final. El gran partido está por negociar, así que los marroquíes intentarán luchar con Madrid por albergar la final. Rabat, Tánger, Agadir, Marrakech y Fez son las otras 5 sedes anunciadas por los norteafricanos, aunque es de esperar que muchas de ellas se acaben cayendo. Y es que todos los recintos marroquíes necesitan una remodelación importante para cumplir con las exigencias de FIFA. Por su parte, España será el organizador principal y el país donde más partidos se disputen. La Federación Española de Fútbol ha preseleccionado una lista de 15 estadios de los 11 o 10 que finalmente acogerán la cita. Entre los estadios con más probabilidades para ser elegidos están el Santiago Bernabéu de Madrid, el Metropolitano, también de la Comunidad de Madrid, el nuevo Camp Nou y el RCD Stadium de Barcelona, el Estadio de San Mamés de Bilbao, la Cartuja de Sevilla, Anoeta de San Sebastián, la Nueva Rosaleda de Málaga, el nuevo Molinón de Gijón, la Romareda de Zaragoza y la nueva Condomina de Murcia. Con menos probabilidades aparece el Estadio de Gran Canaria, los estadios gallegos de Balaídos y Riazor y el nuevo Mestalla de Valencia, que sigue sin dar luz verde a su construcción por los quebraderos de cabeza que está dando Peter Lim. Y es que en condiciones normales, Valencia sería una ciudad fija para el Mundial, pero si no resuelven la construcción del nuevo estadio, se acabarán quedando fuera. Aunque está aún por confirmar, la idea de la candidatura española es que la final se dispute en el nuevo Santiago Bernabéu. En principio, Barcelona y Madrid serán las únicas ciudades que aportarán 2 estadios, mientras que el resto de feudos se repartirán por todo el territorio español. Muchos de estos recintos tendrían que sufrir remodelaciones importantes para ampliar sus aforos, o incluso todavía son proyectos en construcción, lo que sin duda condiciona la elección de unos u otros. En cualquier caso, algunos de ellos se acabará cayendo de la lista definitiva. Algo a tener en cuenta es que las ciudades que se queden fuera de la cita mundialista podrían tener una segunda oportunidad siendo sede del Supermundial de Clubes de 2029, que con casi toda seguridad se usará como banco de pruebas para la cita mundialista. Sin duda esta será una gran oportunidad para ver los nuevos estadios y sobre todo para contentar a las sedes que se queden fuera del Mundial. Pero ¿cuándo se juega el Mundial 2030? A continuación os indicamos las fechas clave. Según ha comunicado el máximo organismo del mundo del fútbol, la ceremonia de apertura y los 3 partidos inaugurales del Mundial 2030 se celebrarán el 13 o el 14 de junio, mientras que la gran final se jugará el 21 de julio. Teniendo en cuenta que los partidos del centenario se disputarán el 8 y el 9 de junio, la Copa del Mundo 2030 durará 1 mes y medio y se convertirá en la más larga de la historia. Lo cierto es que esta candidatura conjunta no tiene precedentes en la historia del fútbol, ya que involucrará a 3 continentes, 6 países y unirá a África y Europa, el norte y el sur del Mediterráneo y los mundos africano, árabe y latinoamericano con la península ibérica. El anuncio de la candidatura ibérica y Marruecos como sede del Mundial 2030 ha pillado a muchos por sorpresa, pero la precipitada postura de la FIFA puede tener una razón más oculta de lo que parece. A nadie le pilla de sorpresa que esta organización suele tomar sus decisiones por motivos económicos, y con esta resolución no solo le da un trozo de pastel a 6 países distintos y 3 continentes diferentes, sino que de forma silenciosa ha puesto en bandeja el siguiente mundial para Arabia Saudita. Y es que la elección para la sede del Mundial 2034 estaba prevista para el 2027-2028, pero con el nuevo anuncio de la FIFA, las candidaturas del 2030 y el 2034 serán anunciadas simultáneamente a inicios de 2024. Debido a la rotación continental,
solo Asia y Oceanía podrán organizar el Mundial del 2034, lo que hace casi imposible que otra candidatura se atreva a preparar un Mundial en menos de 3 meses para competir con los sauditas. En cualquier caso, el de 2030 será un Mundial tan apasionante como atípico, y aunque se haya organizado en base a motivos económicos y no me termine de gustar que se dispute en tantas sedes, seguro que acaba haciendo las delicias de todos los aficionados a la Copa del Mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Dónde crees que se tendría que jugar la Copa del Mundo del 2030? ¿Estás de acuerdo en que se juegue en 6 países distintos? Si te ha gustado el vídeo, dame un like, dame tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con tu mejor amigo. Recuerda que tengo un vídeo comentando de cómo será el Mundial 2026 y que tienes una lista de reproducción con la historia de todas las copas del mundo.